Buenos días, Dios les bendiga. Feliz Día del Padre a quien nos saludé. Salmo 138, versículo 3. Hace 3 domingos que venimos trayendo a mención este texto, en la cual David dice: cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. ¿Cuántos en esta semana llamaron a Dios? En vez de llamar al jefe, a papá, a mamá, al pastor, llamamos a Dios. Él siempre responde. A veces solo nos falta intención, nos falta enfoque en la vida. De alguna otra manera vivimos siempre defraudándonos por no tener o obtener en la vida aquellas cosas que idealizamos, que soñamos, y nos enojamos. Primero, más fácil enojarse con lo que nos sucede alrededor, ¿no? Siempre es más fácil echar la culpa al lugar donde nacimos, quién nos criaron, el contexto, y bueno, y después empezar a reconocer que también somos parte del problema. Génesis capítulo 3, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 4. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Y así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La semana pasada, cuando compartíamos este texto, yo decía que el pecado no es la desobediencia, sino la duda. Y lo que sembró la serpiente en Adán y en Eva fue la duda, con que Dios ha dicho. Y esa es una de las estrategias por las cuales siempre el enemigo quiere quitarnos del propósito, alejarnos de Dios, poner en duda. Ahora, qué lindo que en este domingo que celebramos el Día del Padre, que aprendamos a ver a Dios no como hemos visto a nuestro papá. Porque muchas veces nos conectamos con Dios de la manera como nos hemos relacionado con nuestro Padre. Si nuestro Padre ha sido quizás severo, creemos que Dios es un Dios severo. Si ha sido abandónico, creemos que Dios es abandónico. Si nunca ha traído respuesta, creemos que Dios nunca las va a tener, porque es la manera que proyectamos. Y es interesante el hecho de que el enemigo lo que siempre desde el origen quiso traer es poner duda de quién es Dios. Es un padre y nosotros bien sabemos que nuestros padres no nos dieron todo lo que queríamos. ¿Por qué? Porque entendías que no teníamos la madurez o la capacidad de administrar esas cosas que tanto pretendíamos. Pero en su tiempo tuvimos la capacidad. Ahora, ¿qué es aquello que si hoy perdiéramos, pudiéramos reconocer que hoy perdiéramos, sintiéramos que nuestra vida se derrumba? Porque en definitiva, la tentación fue: coman de ese fruto que Dios les dijo que no. Serán como Dios y sus ojos van a ser abiertos y van a tener capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, ellos, con tal de poner en duda lo que Dios había planificado, no estaban perdiendo el privilegio de acceder a un fruto prohibido, sino a la dependencia absoluta de Dios, a la confianza absoluta de Dios. Y muchas veces es bueno plantearnos esta pregunta: si hoy estuviéramos en una situación que estaríamos perdiendo algo, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿No? Y eso lo podemos entender ante el duelo, la desaparición de un ser querido, la pérdida inminente de un trabajo, la ruptura de un matrimonio, todos esos ingredientes que hacen a lo cotidiano, a nuestro estilo de vida, en la cual de repente pareciera que todo se derrumba. Pero no somos conscientes de que muchas veces perdemos esa dependencia de Dios y es el origen de todas las cosas. Ahora, hoy a la mañana, también antes de venir para acá salí a correr. Dios ama a los corredores, Gustavito.
y le gritaba de vuelta, matame, matame. Ahí Javier me trataba corriendo, me decía, andate a dormir. Matame, porque ¿de qué nos tiene que salvar el Señor? ¿Alguna vez uno se preguntó de qué me tiene que salvar el Señor? ¿Sabe de qué? De nosotros mismos. Nosotros somos. Siempre es fácil echar la culpa al diablo, pero el diablo no tiene injerencia sobre el hombre nuevo. No tiene ningún tipo de participación sobre el hombre renacido en Cristo. El hombre tiene injerencia cuando uno vive de acuerdo a la vieja naturaleza. Entonces, cuando uno tiene que estar continuamente lidiando con el diablo es porque uno está plantado en el viejo hombre. Así que el viejo hombre salió del grupo. Ahora, dinero, relaciones, capacidades, recursos. Si perdiéramos eso, nuestra vida se desestabiliza. En el plano que muchas veces nos desarrollamos conforme a la vieja naturaleza, sí. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, sabemos que son circunstancialidades. Podemos entender Romanos 8:28 que todas esas cosas que nos son quitadas nos van a ayudar a bien. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos entendido en la vida que se nos fueron arrebatadas de nuestras manos, ¿no? Podríamos decir. Y al pasar el tiempo, si no hubiera pasado eso, no hubiera emprendido tal cosa, no me hubiera proyectado a otra. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que está en juego ahí es nuestra capacidad de control. Y lo que más nos estresa es la pérdida de ello. Cuando perdemos el control, nos volvemos loquitos. Dios nunca diseñó al hombre para depender de algo creado. Dios nunca diseñó en su plan a que el hombre dependiera de algo creado, sino del Creador. Y a veces nosotros buscamos las añadiduras y no al Dios de las añadiduras. Por eso entramos en catástrofe cuando de repente perdemos algo en la vida. Pero ese algo se nos fue concebido por gracia. Eso que tenemos, a veces nosotros nos las creemos, ¿no? Y decimos, bueno, no, sí, esto es por mis títulos, por mí. El otro día tenía una conversación con mi familia y decía acerca de eso. Que muchas veces nos proponemos un montón de cosas y no sé, llamarle golpe de suerte, fortuna, y hay gente que puede dar y hay otras que no. Pero cuando uno empieza a ver la vida con otra mirada, no solamente con los ojos naturales, con los ojos de seréis como dioses, porque los ojos fueron abiertos cuando el hombre dudó y desobedeció, lo empezamos a ver con nuestra esencia, con nuestra nueva naturaleza, con el hombre renacido, ya no es pérdida. No es qué mala suerte, me pillaron los perros, los elefantes, no sé. Es parte de un propósito, porque uno no se conduce de acuerdo a ese hombre que quiere vivir independiente de Dios. San Juan 15:5 dice, ¿lo tenemos ahí? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Decite, no podés, a vos mismo, ¿no? Porque siempre decimos al otro, no podemos hacer nada. Ahí la tortuga queriendo llegar a la rama. No podemos hacer nada. Seguimos. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Y esto no hay crema que lo revitalice, ¿no? Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Versículos 7 y 8. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Lo que quieran pedir se les concederá. Ahora, no es que, pero yo le estoy pidiendo al Señor, el Señor no trae respuesta. Porque hay oraciones que Dios no responde porque nacen del viejo hombre. Nacen de la vieja naturaleza. Por eso Dios no va a conceder desde esa postura de independencia, de que yo soy como Dios y hago lo que yo quiero. Ahora, cuando venga tu reino y hágase tu voluntad, seguramente su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. La dependencia no es debilidad, la antítesis de lo que dice la sociedad. La dependencia es virtud para los hijos. Y Dios siempre va a buscar la forma que estemos dependientes de Él.
Lo que vos crees que te está matando, sí, es lo que te está enseñando a depender de Él. Y nosotros no queremos eso, porque de alguna otra manera siempre queremos construir ese camino donde yo me puedo valer por mí mismo. ¿Por qué? Porque eso se gestiona desde una herida, se gestiona del abandono, se gestiona de la orfandad. Me la tuve que arreglar yo solo y así tengo que ser. Pero Dios te quiere dependiente. Entonces aquellas cosas que quizás hoy en esta mañana tenés anotado en esa lista de oración, son aquellas cosas que Dios va a seguir permitiendo para que sigas conectándote con Él. No hay vehículo que funcione sin combustible. Y recién cantábamos, Él es nuestra fuente. ¿Se acuerdan ese encuentro de Jesús con la samaritana? Si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. ¿Y por qué muchas veces, diciendo que conocemos a Dios, seguimos ambicionando cosas que nos den esa plenitud que solo esa agua de vida nos va a saciar? ¿Por qué seguimos trabajando por aquellas cosas que pertenecen a nuestra vieja naturaleza, a ese viejo estadio? Pablo terminó diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, y eso es lo que tenemos que aprender. La dependencia no es debilidad, es virtud para los hijos. Es la alineación a los planes de Dios. Por eso Dios va a estar continuamente como buen artesano tratando, moldeando. ¿Y saben qué? Somos barro y Dios nos va a dar forma. Y aunque vos te creas ser loquito, estamos en las manos de Dios. Y por más que te vayas, como dijo David, a las profundidades o a las alturas, ahí va a estar Dios. Entonces, qué bueno es que lo que aquellos creen que la dependencia es debilidad, para nosotros es virtud. El Edén era la escuela de Dios para el primer Adán. Y fíjense qué ambicioso, qué torpe que este Adán, teniendo todo, quiso eso que Dios le dijo no. Tenía todo, pero eso. ¿Y cuántas veces nosotros en esa naturaleza adánica seguimos funcionando lo mismo? Porque ponemos en duda la palabra de Dios. Hay caminos que parecen rectos. Adán no creó el jardín, no creó los árboles, no creó el agua, no creó el alimento. Todo provenía de Dios. Pero puso en duda simplemente la apostilla, puso en duda el detalle. Y seréis como dioses. Ahora, claro, uno viéndolo a la distancia decís, ¡qué locura! Estaba todo. Ahora, qué bueno que la dependencia no es una maldición. La dependencia es un privilegio para nosotros. Y así como cada día necesitamos conectarnos, ¿no? Nuestros positivos, cargar del combustible o bueno, ahora que vienen los híbridos y enchufar los autos y todas esas cosas que la ciencia va avanzando, nosotros queremos seguir desconectados. Miren qué fácil dice, ¿no? La palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Chicas, basta con Pharmacity y Simplicity. Hay que hermosear ese corazón. Hay que hermosear ese corazón. Basta con cremas y sujetate. Colágeno, hialurónico, Botox. La serpiente vendió como que era la última Coca-Cola, la independencia. La serpiente promovió eso, que la independencia era la libertad, que era la panacea, dirían los antiguos, ¿no? La plenitud. Pon en duda la palabra de Dios. Pon en duda, no le creas a Dios.
Pero fíjense el detalle, que la serpiente era creación también de Dios. Y a veces ponemos en igualdad de condiciones seres creados con la palabra de Dios. Nos alineamos a ciertos tips, a un montón de cosas que se promueven en esta generación, en vez de ir a lo que Dios dijo. Y eso es fácil hoy, ¿no? En esta búsqueda de espiritualidad, en este tiempo de esoterismo y gente que está de alguna otra manera queriéndose conectar con Dios a través de cosas que no tienen que ver con Él. Ahora, ¿cuál es la veracidad de que nuestro evangelio es genuino, que nuestro evangelio es real? Porque ¿contra quién atenta siempre Satanás? Contra el evangélico, contra el cristiano. Entonces esa es la veracidad de saber que nosotros estamos en el camino real. Y por eso tenemos tantas luchas. Y cuando digo evangélico no estoy hablando, no estoy segmentizando ni... Porque hay cada evangélico que... Ahora, esa independencia muchas veces se ve en pequeños detalles. Todos decimos ser cristianos, todos de alguna otra manera podemos leer la Biblia, poder orar, pero hay pequeños actos en lo cotidiano donde nosotros nos independizamos, donde de alguna otra manera no caminamos el camino que Dios nos transitó, nos enseñó a transitar. Sabemos que Él es la guía, que Él es nuestra luz, pero de alguna otra manera siempre vamos tras ese fruto prohibido. Siempre estamos con cierta inclinación a perder todo simplemente por ese fruto prohibido. Y alguno puede decir, no, sí, míralo a veces en la relación con tus seres queridos, míralo a veces en los resultados de tu trabajo, simplemente porque estamos tras ese fruto que nos hace ser como Dios, que nos da a nosotros libertad, decisión. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. La tentación no era comer el fruto, era dudar de los planes. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Dame a mí la herencia. De alguna otra manera es la representación de Dios en el Edén dándole la herencia. Coman de todo. ¿Y qué hizo el hijo? Malgastó todo. Y se encontró en una posición en la cual su vulnerabilidad le dijo, estoy comiendo acá lo que ni aún los jornaleros de la casa de mi padre comen. Estoy acá entre el estiércol y el barro criando chanchos y comiendo la comida de los chanchos. Volveré. He pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. De alguna otra manera, cuando uno peca contra el plan original, cuando uno duda, que lleva a la desobediencia, entra en la etapa de derroche, donde gasta años, gasta dinero, invierte en un sinfín de cosas que cada uno sabrá, pero nos lleva al mismo lugar, en la cual, Señor, era más fácil, era más sencillo depender de ti. Yo no necesito depender de Dios. Eso es lo que dice esta generación. No necesito. En estos días estábamos reunidos con los hombres el día jueves y yo necesité compartirles algo que en los días siguientes seguramente se lo voy a compartir, en la cual Pablo le dice a la iglesia de Galacia, le dice, vosotros los espirituales. Vosotros los espirituales. Entonces, la pregunta era, ¿quiénes son las personas espirituales? ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? ¿El que va a la iglesia? ¿El que sabe la Biblia? ¿Fue al seminario? ¿El que ora? ¿El que ayuna? ¿Quién es la persona espiritual? Y si uno lee versículos anteriores, para entender el contexto, Gálatas 6.1, pero lee el contexto, Gálatas 5.16, habla acerca del fruto del Espíritu, más el fruto de la carne. Es decir, que Pablo atribuye a las personas espirituales a aquellos que son guiados por el Espíritu. Entonces, qué interesante es que cuando uno aprende a relacionarse con Dios, es guiado por Dios y permanece en el Señor. Y toma decisiones conforme a lo que el Espíritu dice y no conforme a su alma. Hoy era una mañana en la cual seguramente uno diría, tengo un montón de cosas a hacer, y no. Pero es también amar a Dios y a todas sus formas. Porque es como decir, yo me enamoro de Gretel, me quedo con la cabeza, pero el cuerpo no lo quiero. Y esa es la manera a veces de que nosotros no entendemos cómo funciona la iglesia. Queremos a Dios, pero no queremos el cuerpo de Dios. Y es ahí donde vivimos en esa duda constante, con esa dualidad entre lo que Dios dice y lo que yo interpreto. Pero cuando uno alinea y entiende el contexto de todo lo que hace Dios, uno se da cuenta que aún
esa familia, esa relación es lo que Dios utiliza como artesano para seguir dándonos forma y seguir haciéndonos morir lo terrenal. Colosenses 3:5 dice, ¿lo tenés ahí? O 3:6, no me acuerdo qué era. Dice, por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Hagan morir lo terrenal. Toda persona que se desconecta de la dirección del Espíritu gestiona desde el alma, gestiona desde el viejo hombre, gestiona desde lo que a mí me parece. El día que coman de ese fruto y seréis como dioses y sabrán discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, teniendo toda la información al alcance de nuestra mano, teniendo ChatGPT, Google, las grandes enciclopedias y exégesis de los grandes teólogos, la sociedad cada día vive menos dependiente de Dios. Y de vez en cuando aparece algún posteo, algún artículo periodístico en la cual la ciencia termina de afirmar lo que Dios dijo. Pero nosotros buscándonos independizar. Yo necesito cada día depender de Dios. Y no solamente yo necesito, sino que Dios está en esa búsqueda. Dios está en esa búsqueda. Salmo capítulo 1, versículo 1. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Versículo 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Mientras yo digo esto, ahí apareció una semilla de duda. Nah. Es poético esto. Y el problema es la duda. El hombre natural es gobernado por la serpiente original, la duda. Entonces, ¿quiénes son los espirituales? Vosotros los espirituales, Gálatas 6:1, aquellos que son guiados por el Espíritu, que no son guiados por la duda. El control es la religión favorita del viejo hombre. El control es la religión favorita. Y como no lo puede controlar, se vuelve intenso, manipulador, controlador y podríamos decir en este ámbito, fariseo. La carne ama controlar. El viejo hombre ama controlar. Yo soy un hombre espiritual, pero soy celoso. Soy un hombre espiritual, pero estoy lleno de inseguridad. Soy un hombre espiritual, pero soy avaro. Yo soy un hombre espiritual, pero necesito controlar a las personas, necesito controlar mi proceso, necesito controlar mis resultados y mis tiempos. Gracias, hermano. ¿Era para mí? Gracias. El control produce una sensación momentánea de seguridad, pero la fe exige algo que la carne detesta. Otra vez, el control produce una sensación momentánea de seguridad, pero la fe exige algo que la carne detesta. ¿Saben cómo se llama eso? Rendición. Yo me voy a rendir hoy. Ahí está. El micrófono te dice, ¿viste? Yo me voy a rendir. ¿Y vos? Hoy estamos hablando que las chicas de ahí, varias solteronas acá, que vamos a hacer el club de el Only Épica. Y yo me quiero casar. ¿Y usted? Rendición. Mientras más intentamos controlar todo, menos espacio dejamos para que Dios sea Dios en nuestra vida. En estos días de economía magra,
economía difícil. ¿Cuántos siguen siendo fieles a la palabra de Dios? Hay que rendir esa área, hermano. Porque esa es tu forma de depender de Él. El Edén no es un espacio físico, es un ámbito espiritual, donde Dios le dijo de todo menos eso. Al buen entendedor, pocas palabras. Lo que parecía libertad terminó siendo esclavitud. Ahora miren cómo el primer Adán tropieza con un árbol. El segundo Adán, Jesús, muere en un árbol. Dios restaurando las cosas. Lo que una madera, el fruto de una madera hizo tropezar al primer Adán, fue el motivo para que Jesús nos redimiera, nos pusiera en el lugar. Y esa lucha es continua entre el Adán, el viejo Adán y el nuevo Adán, Cristo. O yo sigo y estoy gobernado por esa vieja cultura adánica en la cual me quiero volver independiente, no quiero rendirme a nadie, o todos los días decido morir en esa cruz. Todos los días me rindo, todos los días. Y hoy estamos continuamente luchando en eso. Vamos a salir de acá y vamos a luchar entre lo que yo quiero y lo que el Espíritu quiere. Pero Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo. Matame. La independencia promete expansión, pero termina en esclavitud. ¿Lo vemos en qué? En personas, pueden empezar a levantar la mano. Yo estoy dentro de varias, Esclavas a la aprobación. Esclavas en la búsqueda del éxito. Esclavas al dinero. Esclavas a su imagen. No, yo no puedo salir con esta cara, dice alguno. Ahora, Cristo viene a restaurar todo lo que se rompió. ¿Quién salió del grupo ahí? Quédate. Para terminar, a veces creemos que simplemente la salvación confluye en ser perdonado. El Señor me perdonó. Y estamos siempre en búsqueda de ese perdón. Me perdona y el Señor te perdona cada día. Pero trabajás esa relación de perdón desde tu independencia. Hay un hilo muy finito en cuanto al tema del perdón, porque vieron que suele decirse, yo lo perdono, pero la relación nunca más va a ser igual. Y eso está atado mucho a la psicología. Pero yo no sé si la esencia del Padre es así. ¿Se imaginan si Dios dice, bueno, yo lo perdono, pero con este no me relaciono más? Y nosotros somos moldeados a la imagen de Cristo, no a la imagen del psicólogo o de la sociedad. Y aunque le sigamos fallando, Dios nos va a seguir perdonando, pero yo tengo que depender de Él, aprender a relacionarme, a decir cada día, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Por eso es interesante el hecho de no solamente encontrar un Salvador, sino reconocerlo como mi Señor, mi dueño, mi amo. Señor, ¿es por acá? ¿Es por allá? Jesús no solo murió por nosotros, sino que también nos enseñó el modelo de dependencia absoluta. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, eso es lo que mi Padre dice, eso es lo que yo hago? Y nosotros somos los Cristos resucitados, nosotros somos los que encarnamos el Espíritu de Dios y tenemos que manifestar en las decisiones de cada día el camino que Jesús nos enseñó. Ese modelo. El que me ve a mí decía, ve al Padre. Pablo se apropia de eso mismo, que no fue un testigo,
presencial, no estuvo en los años donde Jesús se desarrolló, sus primeros 3 años en su ministerio, pero él dijo también, sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Y en la búsqueda de modelos, cada día sobresalen aquellas personas que hablan de libertad de todo tipo, emocional, financiera, pero tienen ese tinte de negar el modelo de Dios para su vida. Y no sé en qué área nosotros tenemos que aprender a depender, cuál es el área en la cual nos hemos independizado. Pero el Espíritu Santo es hermoso porque Él nos confronta con amor y nos hace ver, acá vos no estás confiando en mí, estás dudando. Estás anteponiendo tu capacidad como criatura en vez de confiar en mí como creador. Estás viviendo en la orfandad, me estás construyendo a mí desde tu carencia, desde tu realidad, de tus heridas, de tu no sé qué, y seguís gestionando desde el viejo hombre, desde el Adán, que pone siempre en duda lo que yo digo. Y es ahí donde tiene que ser confrontado y decir, Señor, yo vuelvo a depender en esto, porque no quiero comer más de ese fruto que es duda y que en el fondo es temor. Y ahí es donde tenemos que rendirnos, ahí es donde somos espirituales. La madurez espiritual no es llegar al punto donde ya no necesite más a Dios, sino es descubrir cuánto más lo necesito. El niño dice, espiritual, ¿no? Yo puedo solo. El maduro dice, sin Cristo no puedo nada. Si vos crees o yo creo, el burro delante, que yo todo lo que he logrado por mi sabiduría, por mi capacidad, por pura gracia. Cada día que me vuelvo más consciente de esto, más tengo que depender. ¿Qué tenés que rendir en esta mañana? Hoy celebramos el Día del Padre y miren lo que dice Jesús, Lucas 11:13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial? ¿Confiamos en el Señor? ¿Nos rendimos? O de alguna otra manera, no, yo ya soy grande, sé lo que tengo que hacer. Voy a la iglesia, pero sigo gestionando desde mi vieja naturaleza. Termino. Jeremías capítulo 29. ¿Lo tenés ahí, Lu? Este texto habla de una situación. Yo les conté algo acerca de Jeremías, que era un hombre que se lo reconoce como el llorón, y de hecho uno de los libros más allá de Jeremías es Lamentaciones, porque él no quería hacer lo que Dios le había pedido que hiciera, ¿no? Era ir y anunciar juicio y confrontar a su pueblo, y él comienza ahí en el capítulo 1, versículo 5, dice, yo soy niño, soy pequeño. Y bueno, y el pueblo había sido deportado, estaban en momentos de gran dificultad, y habían voces que se estaban levantando en la cual traían confusión al pueblo. Pero miren lo que dice ahí en el capítulo 29, versículo 10. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver de este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Yo sé muy bien los planes. Si hay alguno que ha tramado algún plan para este mes, para llegar a fin de mes, si alguno ha tramado algún negocio, si alguien ha tramado alguna relación, si alguien quiere construir algo, los planes de Dios son perfectos. Pero Él es el arquitecto. Nosotros
nosotros solamente pegamos ladrillos. Él es el que manda. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, ustedes dependerán de mí, ustedes me buscarán, ustedes, no, dice, y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo no sé cuál es tu cautiverio, pero sí sé cuál es el mío. Declararme independiente de Dios. Vivir conforme a mi vieja naturaleza. Gestionar desde mi alma. Alimentar cada día la duda. No vivir conforme a los principios de Dios. Y después nos encontramos en esta situación fuera del Edén y decimos, qué mal que la estoy pasando. Claro, porque la serpiente sigue siendo serpiente, simplemente ha cambiado sus formas. Te susurra, sabe dónde encontrarte, sabe dónde golpearte. Pero en esta mañana, teniendo un padre que tiene planes de bien para nosotros. Busquemos la última cita, 2 Corintios 6:18. Miren lo que dice. Seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. El problema es que no conocemos a nuestro papá. No conocemos a nuestro papá. No lo conocemos porque dudamos. Y a veces amamos mucho más la creación que al Creador. Amamos mucho más lo que podemos conseguir. Y nos desestabiliza mucho más la pérdida de lo que nosotros podemos conseguir que la seguridad de su presencia. Nos esforzamos, nos deslomamos por todo lo que nosotros podemos hacer y no por lo que Cristo hizo. Vivimos en una carencia constante que nos lleva a la búsqueda de un sinfín de cosas. Estresados, queriendo controlar, queriéndonos volver independientes, manipuladores, inseguros, cuando tan solo es decir, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Nos afanamos, nos llenamos de temor. El secreto es rendirnos. Señor, aquí estoy. Tú eres mi papá y tú tienes cosas buenas para mí. Y más que nunca, rodeados de tantos dispositivos, tantas herramientas, de tantas utilidades, cada día estamos más carentes. Porque tan solo un momento en la presencia de Dios, un momento, se cae por tierra toda autosuficiencia. Toda autosuficiencia. Esa autosuficiencia que se alimenta detrás de un ego. De Dios no te necesito. Pero hoy es una mañana para rendirnos delante de aquel que es nuestro creador, es nuestro redentor, es aquel que nos consuela aún cuando nos tropezamos, es aquel que nos levanta cuando estamos caídos y que aún en medio de nuestra calamidad dice, yo no soy el culpable de esto, esto es el fruto de haber negado mi existencia, de aquellos que te precedieron, que no escucharon mi consejo. Pero hoy es nuestra responsabilidad de prender luces, no solamente para alumbrar mi ambiente, sino también para alumbrar los que vienen detrás mío. Es tiempo de decir, Señor, mi rendición no solamente va a traer fruto en la inmediatez, sino también va a traer otro tipo de resultados para los que vienen. ¿Cuántos se quieren rendir? Cristo vino a restaurar. Cristo rompió el velo. Señor, en esta mañana yo oro para que te podamos ver a ti. Para que no sigamos viendo la desnudez. Esa desnudez por cuanto dudamos de lo que tú dijiste. Señor, así es el hombre natural. En la medida que pasan los años se va viendo más desnudo, más vulnerable, porque la conciencia se incrementa.
Pero nuestra espiritualidad nos hace verte a ti en medio de nuestra desnudez. Nos hace ser fuerte cuando el viejo hombre es débil. Nos hace declarar que todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Nos hace ir cada día y beber de esa agua que nos da plenitud. Tus planes, Señor, son perfectos. El secreto es buscarte, rendirnos. En esta mañana, Señor, podamos irnos con esta semilla que pueda traer un fruto, que eche raíces, Señor, para que cuando venga esa tormenta de pensamientos, de duda, de incredulidad, estemos cimentados como ese árbol junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, 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 Señor, a rendirnos y a depender de ti.